Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Antes de empezar con la clase de hoy, quisiera solamente repasar los ejercicios tipo SOA que entregaron la semana pasada. En realidad eran ejercicios creo que bastante sencillos, pero igual nada más por si a alguno le queda alguna duda, vamos a resolverlos. El primero, te dice que Max entra a un forward largo de 6 meses con precio strike de 100 y Shirley entra a un forward corto de 6 meses pero sobre un diferente activo subyacente y con un precio strike de 120. El precio spot a vencimiento de ambos activos subyacentes es de 130 y X es la suma de los payoffs de Max y Shirley y hay que determinar X. Entonces, lo primero, algo muy importante en este tipo de ejercicios de la SOA es identificar las variables que vamos a ocupar. A veces la SOA normalmente trata de ponernos variables que son irrelevantes. Entonces vamos para allá. Vamos a solucionarlo. Primero, hay que separar las dos partes. Max, por un lado, tiene un forward largo. El precio strike de lo que sea el subyacente que tiene Max, es 100. El vencimiento son 6 meses. Y dado que es un forward largo y vamos a calcular payoffs, recordemos que el payoff de un forward largo es S de T menos K, donde K es 100. Por ende, el payoff del forward de Max es S de T menos 100. Shirley, por otro lado, tiene un forward corto y ahorita un dato irrelevante es sobre qué activo subyacente lo tenga. No sabemos, solamente sabemos que es diferente a Max, pero el precio strike del forward de Shirley está en 120. También tiene un vencimiento de 6 meses y dado que el forward de Shirley es corto, el payoff está denotado como K menos SDT o en este caso es 120 menos SDT. Ahora, muy importante, en la oración nos dicen el precio spot a vencimiento. Es decir, nos están diciendo S de T grande. Y nos dicen que esta S de T para ambos activos subyacentes, tanto para el forward de Max como para el forward de Shirley, es 130. Con esta información podemos fácilmente obtener el payoff de Max, que es equivalente al valor del forward a tiempo T grande. Recordemos es S de T menos K. Sustituyendo datos es 130 menos 100 y esto es igual a 30. Y de igual manera podemos obtener el payoff de el forward de Shirley, que como es forward corto es K menos SDT, es decir, 120 menos 130 y esto me da menos 10. Por último, X es la suma de estos dos payoffs, que es 30 menos 10 y esto me da 20 y por ende la respuesta es la letra D. Para el ejercicio 2 nos menciona que Paul entra a un contrato forward con Tim. Paul está obligado a vender el activo subyacente a Tim a vencimiento a un precio pactado o un precio strike de K. Si el precio spot a vencimiento fuera S, el payoff de Paul sería 10. Si el precio spot a vencimiento fuera 20% mayor, el payoff de Tim sería 18. Hay que determinar esa S. Entonces, para solucionar este problema, lo mismo, hay que identificar primero quién tiene un forward largo, quién tiene un forward corto y las variables que nos den de cada uno. Primero, la oración nos dice que Paul está obligado a vender el activo subyacente. Esa palabra vender ya nos indica que Paul está en un forward corto con precio strike K y dado que es un forward corto, el payoff de Paul sería K menos SDT. Ahora, Tim. Tim es el que le va a comprar el activo subyacente a Paul. Dado eso, Tim está en un forward largo con el mismo precio strike de K y dado que es un forward largo, el payoff es S de T menos K. Entonces ahí ya nos ocupamos de la primera oración de la pregunta. Ahora nos están diciendo que si el precio spot al vencimiento fuera S, el payoff de Paul sería 10. Dado que Paul tiene un forward corto, recordemos de nuevo, su payoff es K menos S de T. Entonces, si S de T es esta S, que es un valor que no sabemos cuál es, su payoff estaría dado por K menos S, y eso el enunciado nos está diciendo que es igual a 10. Ahora,
si el precio spot a vencimiento no fuera ese, sino un valor 20% más grande, es decir, 1.2S, el payoff de TIM sería 18. Dado que TIM tiene un forward largo, su payoff está dado por S de T menos K. Es decir, que 1.2S menos K es igual a 18. Tenemos un sistema de ecuaciones, dos variables, dos ecuaciones. La que nos interesa sacar es S. Sumamos las dos ecuaciones y obtenemos que 0.2S es igual a 28 y solamente despejando S, la respuesta es 140, la cual es el inciso C. Y por último, esta creo que era la más sencilla. ¿Cuál de los siguientes enunciados acerca de los contratos forward son correctos? Entonces, la estrategia de estos es ir eliminando uno por uno. Entonces, el número 1 nos dice, cuando el contrato empieza, una parte paga a la otra el precio strike. Recuerden, los forwards, por convención, son costo cero, es decir, ni la parte corta ni la parte larga desembolsan dinero al momento de que se pactan, entonces este enunciado, el número 1, es falso. El número 2 nos dice, la parte que está obligada a comprar el activo subyacente a vencimiento tiene una posición larga en el activo. Esto es correcto, recuerden, la parte que está comprando el subyacente es un forward largo, es decir, tiene una posición larga y esto está bien. Y por último, la suma de los payoffs de las dos partes es 0 para cualquier precio spot a vencimiento. Esto también es cierto, recuerden, el payoff de un forward largo está dado por S de T menos K y el payoff de un forward corto es K menos S de T. Si nosotros sumamos esos payoffs, me va a dar igual a 0, entonces también esta es correcta. Y por ende, la 2 y la 3 son correctas y esta es la opción C. Ok, retomando la clase ahora sí sobre forwards de divisa, ¿dónde nos quedamos en la clase anterior? Básicamente habíamos obtenido la fórmula para evaluar un forward de divisa, la cual es totalmente equivalente a cómo evaluamos un forward sobre un activo subyacente en general. La fórmula para un forward largo es el precio forward, en este caso es el tipo de cambio forward, menos el precio strike o el tipo de cambio strike. Todo esto traído a valor presente con la tasa de la divisa A. Recuerden, tenemos una divisa A y una divisa B. La divisa B, es decir, la divisa base, es mi subyacente. Yo quiero comprar esa divisa B utilizando divisa A. Entonces el precio de ese subyacente va a estar en divisa A y por ende el precio del forward va a estar en unidades de la divisa A. Previamente habíamos visto un ejemplo bastante sencillo, pensando en el tipo de cambio dólar-peso. Recuerden, siempre que tenemos esta notación MXN diagonal USD, siempre se menciona primero la divisa base, que en este caso es el dólar, y luego el peso. Y entonces pactar un forward largo sería comprar a futuro la divisa base, que es el dólar, y ese va a ser mi activo subyacente y lo voy a pagar en pesos mexicanos. Entonces, si yo saco un valor de ese forward, va a estar valuados en pesos mexicanos. Ok, teniendo eso en mente, vamos a ver un par de ejemplos que creo que podrían resolver algunas dudas que puedan surgir. Y el primer ejemplo es, vamos a suponer que estamos parados el 31 de diciembre del 2019 y vamos a tener una empresa ABC, la cual va a estar establecida en México. Entonces, si decimos que está establecida en México, estamos suponiendo que todos sus gastos, todos sus ingresos, pues van a estar en pesos mexicanos. Esta empresa ABC está proyectando sus gastos para el año 2020 y el comité decidió que el próximo año, es decir, en 2020, va a comprar dos nuevas máquinas. Una la va a comprar el 30 de abril del 2020 y la otra la va a comprar el 31 de agosto del 2020. Además, quiere comparar, digamos, dos máquinas, entonces la primera la va a hacer a una compañía alemana y cada máquina ahí cuesta 3.000 euros. Y la segunda compra, que es la de agosto, se la va a comprar a una compañía estadounidense y cada máquina cuesta 3.500 dólares. La divisa Alemania son los euros, la divisa en Estados Unidos son los dólares. Es muy importante para la empresa establecer
el día de hoy, es decir, el 31 de diciembre del 2019, ¿cuál va a ser el costo en pesos mexicanos de estas compras? Están haciendo una proyección y quisieran saber cuánto les va a costar en pesos. Obviamente, no conocemos el tipo de cambio del euro y del dólar para el 30 de abril y el 31 de agosto del próximo año respectivamente. Entonces, la empresa, para asegurar ese tipo de cambio, va a salir al mercado a pactar contratos forwards para comprar las divisas necesarias en cada punto del tiempo. Vamos a suponer que al 31 de diciembre del 2019 el tipo de cambio dólar-peso es de 18.50 y el tipo de cambio euro-peso es de 21.50. Y también vamos a suponer que las tasas libres de riesgo para cada economía van a ser constantes sin importar el plazo de inversión. Es decir, no importa si estoy invirtiendo a 3, 6 meses, un año, etc. Y van a estar dadas por la tasa libre de riesgo de México es 7%, la de Estados Unidos va a ser 3% y la ligada a la zona euro va a ser del 0%. Recuerden, si no se establece lo contrario, estas tasas son compuestas continuamente. Entonces, el inciso A nos dice, suponiendo que el 31 de diciembre del 2019 la empresa ABC pacta los contratos forwards necesarios para cubrir las ventas, las compras de las máquinas durante 2020, determina el monto en pesos que la empresa desembolsará por ese concepto. Entonces, el paso 1 para solucionar este ejemplo va a ser entender el problema. ¿Qué nos están pidiendo? Recuerden, la empresa ya sabe que durante abril va a tener que gastar 3.000 euros y durante agosto va a tener que gastar 3.500 dólares. Lo que no sabe es cuál va a ser el tipo de cambio en esa época. Y la verdad es que la empresa ABC no se quisiera arriesgar a ese tipo de cambio y quisiera fijarlo desde hoy, simplemente para que sus proyecciones ya sean más exactas. Entonces, va a pactar forwards de tal manera que, por un lado, va a comprar euros y por otro lado va a comprar dólares. Y dado que en un forward el tipo de cambio o el precio del subyacente se fija desde hoy, independientemente de lo que pase con el tipo de cambio en abril o en agosto del próximo año, eso para ti ya no te va a importar porque ya vas a fijar tu tipo de cambio desde hoy. Y eso es justo lo que le interesa a la empresa. Entonces, el problema básicamente nos está diciendo que tenemos que encontrar el tipo de cambio a la cual la empresa ABC va a pactar esos forwards y ya que tengamos ese tipo de cambio tenemos que encontrar cuál es el equivalente del costo de las máquinas en pesos. Paso 2. Una vez entendido el problema, ¿qué es lo que nos piden? Vamos a determinar las variables de cada contrato forward. Ya determinamos que al final la empresa va a hacer dos contratos forward, uno para cada divisa, y lo que nos interesa saber es el precio strike, o en este caso el tipo de cambio strike. Para el forward 1 va a ser el de los euros. Vamos a comprar euros el 30 de abril del 2020 y los vamos a pagar con pesos mexicanos. Dado que vamos a comprar euros, esto es un forward largo. De nuevo, en este forward, el activo subyacente son los euros. ¿Y con qué vamos a pagar esos euros? Con pesos mexicanos. Dado estos datos, puedo establecer que mi divisa B o mi divisa base va a ser el euro y mi divisa A son los pesos. Dado esto, tengo el tipo de cambio spot, el cual es euro-peso, y este va a ser de 21.50, es el tipo de cambio al 31 de diciembre del 2019. Tengo la tasa libre de riesgo para los pesos mexicanos, que es del 7%, y para la zona euro, que es del 0%. Y mi vencimiento de este forward, si estoy parado el último día de diciembre y la compra va a ocurrir el último día de abril, van a pasar exactamente 4 meses, es decir, 4 doceavos de año. El forward 2 es bastante similar, solamente que ahora quiero comprar 3.500 dólares el 31 de agosto del 2020. Mi activo subyacente son los dólares y mi precio va a estar en pesos. Mi divisa A en este caso son los pesos y mi divisa B son los dólares. Mi tipo de cambio spot va a ser de 18.50. Ahora necesito la tasa de
México, que es del 7%, y la tasa ligada a los dólares, que es del 3%. Y también con respecto al forward anterior, aquí lo que cambia es el vencimiento. Estoy parado al 31 de diciembre, quiero llevarlo al 31 de agosto. Mi vencimiento van a ser 8 meses u 8 doceavos de año. Entonces, una vez identificados los contratos forwards, tenemos que determinar el precio strike de cada contrato forward. Recordemos, el precio strike no va a ser más que el precio forward parados en cero y yéndonos hasta T grande. Recuerden, solamente en forward de divisas, en lugar de precio, nos referimos a tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio strike de A-B va a ser el tipo de cambio forward de 0 a T. ¿Cómo calculamos este tipo de cambio forward? Fue lo que vimos justamente en la clase pasada. Es el tipo de cambio spot en cero, es decir, donde estamos parados, llevado a valor futuro. ¿Con qué tasa? Con la diferencia de las tasas de la divisa A menos la divisa B. Y obviamente por el intervalo que es de 0 a T. Para el forward 1, de nuevo, el subyacente son los euros, entonces la divisa B es euro. ¿Con qué vamos a pagar estos euros? Con pesos mexicanos. La divisa A van a ser los pesos mexicanos. Y no queda más que aplicar la fórmula. El tipo de cambio strike euro-peso, es decir, el tipo de cambio pactado, va a ser el tipo de cambio forward euro-peso, nosotros parados en cero y proyectado a T grande. Aplicando la fórmula de arriba, este es el tipo de cambio spot. Por E elevado a la diferencia de las tasas, siempre primero la divisa A, es decir, la del peso, a esa le vamos a restar la del euro, y por T, es decir, cuánto, si por el intervalo, que es 4 doceavos. Sustituyendo datos, estos 21.50 por E a la 0.07 menos 0 por 4 doceavos, y esto me queda en 22.0076. Es decir, el tipo de cambio pactado para yo comprar euros dentro de 4 meses va a quedar en 22.0076 pesos por euro. Análogamente, ocupando exactamente el mismo razonamiento para el otro forward, el subyacente van a ser los dólares, entonces la divisa B son los dólares, y estos dólares los vamos a pagar con pesos mexicanos. Entonces la divisa A van a ser los pesos. Aplicando de nueva cuenta la fórmula de arriba, el tipo de cambio strike, que no es más que el tipo de cambio forward, va a ser el tipo de cambio spot a tiempo cero, llevado a valor futuro. ¿Con qué tasa? Con la diferencia de las tasas. Pero ahora a la tasa de pesos mexicanos le vamos a restar la tasa de dólares y también cambia T mayúscula porque recuerden que aquí el vencimiento es dentro de 8 meses. Haciendo las cuentas me queda un tipo de cambio forward de 19. Es decir, yo voy a pactar comprar a futuro estos dólares a un tipo de cambio ya desde hoy fijado de 19. Teniendo estos datos, en otras palabras, el 31 de diciembre estamos pactando comprar 3.000 euros dentro de 4 meses a un tipo de cambio de 22.0076 pesos por dólar. Y también vamos a comprar 3.500 dólares dentro de 8 meses a un tipo de cambio pactado de 19 pesos por dólar. Es decir, gracias a que nosotros pactamos estos contratos forward, ya tenemos la certeza sobre qué tipo de cambio vamos a ocupar. Y al final ya no nos va a importar lo que pase en abril, lo que pase en agosto, con cada tipo de cambio. Respondiendo entonces a la pregunta que nos hacen, por la compra de estas máquinas vamos a acabar desembolsando esos 3.000 euros a un tipo de cambio que ya tenemos establecido de 22.0076, más los 3.500 dólares al tipo de cambio establecido, que son 19. Y si sumamos esto, nos va a quedar que por estas dos máquinas vamos a acabar pagando 132.522.80 pesos. Y eso es algo que ya podemos asegurar, porque recuerden, nosotros al pactar este forward, ya tenemos un tipo de cambio establecido y ya no nos importa lo que pase en el futuro. Ahora, inciso B. Vamos a suponer que el 30 de abril del 2020 el tipo de cambio euro-peso es de 26
y el 31 de agosto del 2020, el tipo de cambio dólar peso es de 25. Es decir, escenarios parecidos a lo mejor a lo que estamos viviendo actualmente. Y vamos a determinar el valor de cada forward a su vencimiento. Para solucionar esto, tenemos que recordar cómo calcular el valor de un forward. Recuerden, el valor del forward parado a T pequeña con vencimiento T grande va a estar dado por la diferencia, un forward largo, la diferencia del precio forward o del tipo de cambio forward menos el strike. Todo esto traído a valor presente con la tasa de la divisa A. Recuerden, siempre el valor del forward va a estar valuado en la divisa A, es decir, la que no es el subyacente. Ahora, también es muy importante recordar, este valor del forward solamente se refiere a si nosotros compráramos una unidad de subyacente. Entonces, para nosotros obtener el valor de los forwards que pactamos, tenemos que multiplicarlo por el número de unidades de subyacente. Para el primer caso, nosotros vamos a comprar 3.000 euros. Por eso es que multiplicamos por 3.000 esta F. Esta F a su vez está dado por la diferencia entre el tipo de cambio forward menos el strike, todo traído a valor presente con la tasa mexicana. Pero recuerden, estamos pagados a vencimiento. Mi T pequeña es igual a mi T grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa primero? Esa E a la menos RMXN se vuelve un 1 porque está multiplicando por un 0. Y desglosando el tipo de cambio forward, recordemos que es el tipo de cambio spot llevado a valor futuro con la diferencia de las tasas por el valor de intervalo, que de nuevo, este valor de intervalo es 0, eso hace que esa E pase a ser un 1, y al final nos queda como los 3.000 por la diferencia entre el spot a vencimiento menos el strike. Es completamente análogo a lo que ya habíamos visto. El precio del forward a vencimiento para un forward largo no es más que la diferencia entre el spot, es decir, S de T, menos K. Sustituyendo los datos me queda un valor del forward a vencimiento de 11.977.20 pesos, lo cual debería de sonar lógico. ¿Por qué? Nosotros, el 31 de diciembre, pactamos comprar 3.000 euros a un tipo de cambio de 22.0076. Pero al final, ¿qué pasó? El peso se depreció contra el euro o el euro se apreció contra el peso y estamos comprando euros mucho más baratos que si saliéramos el 30 de abril a comprarlos. Por eso estamos ganando y estamos ganando 11.977.20 pesos mexicanos. Análogo para el Forward 2. Esto lo tenemos que multiplicar por el número de unidades de subyacente que vamos a comprar. En este caso vamos a comprar 3.500 dólares. Por eso multiplicamos esto por 3.500. El desarrollo es exactamente igual al que vimos con los euros, solamente que aquí la divisa A, bueno, siguen siendo los pesos y la divisa B son los dólares. Al final nos queda que el valor del forward es 3.500 por S de T menos K, donde S de T es el tipo de cambio spot el 31 de agosto de dólar peso, que está en 25, y el strike que nosotros habíamos pactado es de 19. De nueva cuenta, nosotros el 31 de diciembre quedamos que el 31 de agosto del 20 íbamos a comprar dólares a un tipo de cambio de 19 y la realidad es que el tipo de cambio del 31 de agosto es 25. Estoy comprando más barato, por eso estoy ganando. Es decir, para este caso, la empresa ABC tomó una buena decisión al comprar las divisas, pactando el tipo de cambio desde finales de 2019. Ya que si, imagínense que hubiera decidido no comprar estos forwards y decir, ok, yo me lanzo a comprar mis euros y mis dólares al tipo de cambio del día que los necesite. Si esto hubiera pasado, hubiera gastado 23.977.20 pesos más. Este 23.977 no es más que la suma del valor de los forwards de arriba. Es decir, se acabó ahorrando 23.977 pesos. Pero es importante destacar que obtener una ganancia o pérdida nunca fue el objetivo final de la empresa ABC. Lo que quería hacer la empresa ABC era fijar un tipo de cambio para sus proyecciones, que al final
saliera una buena o mala decisión, ya no era el objetivo principal. Si fue una buena decisión, ok, no importa, perfecto. Y si hubiera sido una mala, también perfecto. A mí lo que me interesaba era fijar el tipo de cambio.